Hola, muy buenas tardes a todos en esta capacitación también de este ciclo de capacitaciones que estamos haciendo gracias a Acción Emprendedora, apoyado por y financiado por Corfo y siempre con el apoyo del Club de los Emprendedores Capacitarte Chile y el Centro de Negocios Cercotec Antofagasta. Estamos trayendo para ustedes y esperamos que, al igual que ya los que han estado parte en todo el ciclo, traiga muchos beneficios, les dé herramientas para poder salir adelante y emprender con su negocio. Hoy día vamos a hablar sobre principios de constitución de empresa y repartir propiedad. Ya este es un curso que pertenece a la etapa 1 del viaje del emprendedor, así que vamos a estar hablando de estos temas. Obviamente, por si hay alguien que se nos está uniendo a todo este proceso, me presento, mi nombre es Julio Flores, soy contador auditor, ingeniero comercial, MBA en dirección de empresa, magíster en tributación, así que estamos siempre viendo estos temas, tratando de tomar las mejores decisiones. Hoy día me toca dirigir un grupo de empresas donde dentro de las 9 empresas que dirijo está JK Consultores, que es una empresa de asesoría contable, donde constituimos, formalizamos empresas todos los días. Así que estamos ahí full con estos temas para que ustedes se queden tranquilos y vean que hoy día vamos a aprender cosas que pasan en la realidad más que lo que digan los libros. Así que partamos. Vamos con la primera diapositiva. A ver, ¿por qué debo formalizar? ¿Ya? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué si yo tengo un negocio tengo que iniciar actividades? ¿Ya? Esa va a ser la pregunta que nos tenemos que hacer para eh, poder tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Porque muchas veces yo veo en las distintas instituciones o en lugares donde asesoran emprendedores que los motivan mucho a que tienen que formalizar. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la formalización, creo que es súper bueno, nos abre muchas más cosas y lo vamos a ver ahora, las oportunidades que nos abre el hecho de formalizar una empresa y tener el inicio de actividades. Pero no siempre es el momento preciso. Y eso es lo que de repente creo que no se ha cumplido, no se ha logrado por las entidades o muchas empresas que están asesorando emprendedores. ¿Ya? Yo apoyo y los motivo y los insto a todos a formalizar su negocio en el momento que corresponde. ¿Ya? Y esas son las cosas que vamos a aprender hoy día, a identificar cuándo es el momento. Pero más que la parte técnica que vamos a ver, primero tiene que ver mucho con dos puntos. Alguien una vez me preguntó cuándo yo sé que ya puedo formalizar, y entre todo lo que conversamos habían dos puntos que son esenciales. El primero es que el negocio ya esté probado, que ustedes ya sepan eh, que tienen un negocio que están dando y que están vendiendo. Se los digo porque nos tocó la otra vez a unas chicas que asesoramos, donde le habían dicho, no, que ustedes tienen que formalizar, porque estaban vendiendo un producto y llevaban 2 meses y le había ido súper bien, estaban vendiendo por Instagram, por Facebook. Entonces yo les dije, pero miren, hagamos una cosa, prueben un poco, sigan probando unos 2, 3 meses más, porque podría ser un producto de temporada, ya que es distinto a que ya es un negocio probado. Entonces, mejor prueben, porque después, si es que esto no permanece en el tiempo y ustedes no tuvieron que formalizar, se quedaron con la empresa, tienen impuestos, después el cerrar el giro, hacer término de giro no es tan fácil, es bastante engorroso en el servicio de impuesto interno. Entonces, mejor probemos, hagamos, estemos seguros del tema. Entonces ellos se comunicaron a los 3 meses conmigo, porque yo les podría haber dicho, sí, formalicemos, listo, equipo, hay otro cliente, facturen, cobramos. ¿Ya? Pero dije, no, vayan y sigan probando. Les dije, ojo, miren, yo que promuevo la formalización, les dije, sigan informal por 3 meses más. Las chicas lo hicieron y se dieron cuenta que el producto, la venta fue a la baja, porque había sido solo una temporada. Ya no podían vender ese producto. Entonces,
nos agradecieron. O sea, si hubiéramos formalizado, dijo, si le hubiéramos hecho caso a los otros, dijo, hubiéramos tenido hoy día una empresa gastando plata en el término de giro y en un montón de cosas. Entonces, y bueno, y eso como tip siempre, la atención al cliente es súper importante. Eso hizo que ellas quedaran tan contentas que yo no, al final no gané nada. Tuve una hora con ella, la asesoré y no gané ni un peso y les dije que no formalizaran, no les vendí mi servicio. Pero quedaron tan contentas por la respuesta que después me recomendaron con 2 clientes más. Y sí los cerré y eran proyectos ya aprobados. Entonces siempre es bueno en el tema de marketing ver al cliente como una persona y no como un número más. Y hay otro punto que es importante que tiene que ver con saber cuánto es el capital que necesito para echar a andar el negocio. ¿Ya? Y vamos a hablar algunas cositas un poco más adelante sobre el capital, pero es importante eso porque normalmente se confunde el capital inicial con la inversión inicial. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La inversión inicial es, por ejemplo, yo me voy a poner a vender, no sé, pan. Ya voy a ponerme a vender pan, una masandería voy a poner. Entonces mi inversión inicial es dejar el local habilitado, todas las maquinarias, los hornos, la amasadora y todo lo que yo necesito comprar para que el negocio empiece a funcionar. Pero normalmente cuando un negocio parte, al principio las ventas no van a cubrir los gastos que tengo. Entonces se me va a generar una pérdida todos los meses. Entonces eso se llama capital de trabajo. Ya es el capital de trabajo, los meses que voy a estar en contra mientras mis ventas suben. Si yo sumo el capital del trabajo más la inversión inicial, tenemos el capital inicial que yo necesito para formalizar. Entonces si no lo tengo, va a ser difícil porque después voy a terminar endeudado o cerrando porque nunca tuve el capital necesario. Y hay algo que pasa y que normalmente hay mucho emprendedor que se frustra porque dice, mira, comencé un negocio, estoy andando, estoy vendiendo, no sé si me avisan por ahí por interno para los chicos de producción que se escucha saturado. Yo igual escucho así acá. Así que revisar ahí el audio, lo van a revisar acá a nuestro equipo de producción. Yo igual escucho súper saturado acá el Zoom. Entonces, el ejemplo que le estaba contando, hay muchos emprendedores que empiezan a vender, empiezan a lograr un ingreso y después de eso empiezan a verse que, oye, me está alcanzando para los gastos del mes. ¿Ya? Entonces me está alcanzando, estoy logrando tener un ingreso, una ganancia mensual bastante considerable y, pucha, primero me quedó de ganancia, no sé, 100.000 pesos, al otro mes 300.000, al otro mes 600.000, al otro mes 800.000. Oye, vamos súper bien con la ganancia, vamos, démosle, vamos saliendo adelante. Así que ahora voy a iniciar actividades, voy a formalizar y el primer mes de formalización, entre impuestos, IVA, PPM, contador, patente, gané 100.000 pesos. Entonces, ¿para qué formalicé? Dicen. Y entra una frustración. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Porque normalmente no consideramos cuando calculamos, por ejemplo, el precio, los impuestos. Obviamente porque no estamos formalizados. Entonces no tenemos que pagar impuestos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo en base a una estructura de costos armo mi precio y después cuando yo formalizo, normalmente a mi cliente le tengo que seguir cobrando el mismo precio. Entonces hay mucho de ese dinero de ganancia que yo fui ganando mes a mes en mi tiempo informal que si yo hubiera estado formalizado no era mío, era del fisco. Entonces ocupé una plata que no era mía o que quizás más adelante asumí en mi presupuesto un dinero que más adelante no iba a ser mío. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es que
hagamos un flujo de caja proyectado. Ya cualquier cosa, y lo invito a mi canal de YouTube, Julio Flores Rivas. Hay unos cursos sobre flujo de caja, donde ustedes puedan decir, a ver, yo voy a necesitar esta inversión inicial, más los primeros meses. Yo estimo que, según la venta que vengo hacia atrás, porque soy informal, esto es lo que estoy vendiendo, están así subiendo mis ventas, estos son mis gastos, descuento los impuestos, el IVA, y digo cuánto es lo que yo tengo que tener para echar a andar mi negocio ya formalizado. Entonces, supongamos que a usted le da 3 millones de pesos. Ya sé que para echar a andar el negocio, para tener el tema contable, la patente y todo lo que tenga que pagar, tengo que tener 3 millones de pesos. Listo. Hoy día estoy informal. De esa informalidad, de mi ganancia, supongamos que me quedaron 500.000 pesos de ganancia un mes. Yo tengo que identificar, si es que yo estuviera formalizado, ¿cuántos de esos 500.000 pesos eran impuestos? Ah, son 200.000 pesos de impuestos. Entonces mi ganancia real son 300. Tomo los otros 200 y los guardo. Al otro mes me hice de nuevo 500.000 pesos, saco los 300 de ganancia y guardo los 200, que tendrían que haber sido de impuestos. Entre 200, 200, 200, junté el capital, los 3 millones. Junté el capital para comenzar. Comienzo porque tengo ese capital y el primer mes, ¿cuánto voy a ganar? 300, porque pagué 200 de impuestos. Y siempre tuve los 300.000 pesos. Fue parejo, fue ordenado. Entonces, cuando yo recién logro estas cosas, primero, saber el capital que necesito para echar a andar el negocio y tener un negocio probado, es cuando yo digo, ya, ahora es momento de formalizar. Ya, ahora sí que es momento de formalizar y ya empezamos a ver por qué o qué ventajas o qué obligaciones voy a tener también al momento de formalizar un negocio. Ya, como moraleja siempre enseño yo el caso de una persona que vendía tablas para picar, como tablas con queso, aceituna y cosas para juntarse con los amigos y picar una tarde. Y ella vendía, no sé, 10 semanales. Y llegó una persona y le dijo, mira, yo necesito 150 este fin de semana. Dijo, ah, muy buen negocio. Entonces, al decir eso, después ella tuvo, pero la persona que le estaba pidiendo le dijo, necesito factura. Ya, entonces ella fue al servicio de impuesto interno, hizo los trámites, llegó, le pasó la factura, le pagaron los 150 tablas y quedó feliz. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Me llama y me dice, Julio, ¿y ahora qué hago? Yo le dije, si ya formalizaste, lo primero es sacar patente. Me dice, ¿dónde se saca eso? En la municipalidad. Y en la municipalidad te van a pedir una resolución sanitaria por manipular alimentos. Ya me dice, ¿y qué requisitos tengo que cumplir? Tener la autorización para producir alimentos en tu casa. Ah, es que no es mi casa, es arrendada, entonces necesitamos una autorización del dueño. Pero ¿dónde viene? Un departamento. En los departamentos, en las comunidades está prohibido cocinar por temas comerciales, por ley de copropiedad. Entonces no puedes, no puedes en tu casa. ¿Y cómo lo hago? Quizás vamos a tener que, yo le dije, si tú vas a seguir vendiendo ese volumen de 150, quizás arrendar un local, un taller o algo donde cocinar y poder sacar los permisos sanitarios ahí. No, es que eso fue una oportunidad y no me van a comprar de nuevo así. Entonces al final lo que tuvo que hacer es pagar el impuesto por las 150 tablas, pagar la patente, como una multa por la patente, después hacer término de giro, pagar por esos servicios, y se gastó en todos los trámites que tuvo que hacer más de lo que ganó por vender las 150 tablas. Entonces yo siempre enseño como moraleja, el mejor negocio no siempre es el mejor negocio. Ya el mejor negocio depende del tiempo, del momento, de la etapa en que estoy. Entonces, vamos viendo la presentación. Tengo que las ventajas de poder formalizar, ya cuando descubrimos que era el momento, son contar con un respaldo a la hora de solicitar un crédito. Ya es importante porque voy a
si yo voy a pedir un crédito como persona natural es muy distinto cuando ya tengo inicio de actividades. Ya cuando voy como persona me van a pedir, no sé, las liquidaciones de sueldo, algo que corrobore que tengo ingresos. En cambio, cuando ya estoy formalizado, voy a tener los IVA, toda la carpeta tributaria, los balances y toda la información necesaria para que el banco me pueda financiar. Y obviamente el banco le conviene mucho más financiar un negocio que financiar una persona. Que la persona se va a gastar la plata y después va a tener que sacar de su sueldo para pagar. En cambio, alguien que financia un negocio, el mismo negocio le va a generar utilidades que le puede pagar la cuota. Ya entonces vamos a tener mucho más respaldo al momento de solicitar un crédito. Segundo, contar con permisos municipales para vender y comercializar. Sobre todo en estos tiempos de pandemia, si es que nos mandan a cuarentena total de nuevo y alguien que venda productos y tenga que despacharlos por delivery o los tenga que ir a dejar, hacer el despacho, van a tener que sacar un permiso. Hay un permiso para que puedan comercializar sus productos como delivery. Pero para eso tienen que tener patente. Ya tienen que haber estado formalizados y tener la patente municipal necesaria. También le va a permitir emitir documentos tributarios como facturas, boletas, ¿ya? Y eso va a hacer que podamos optar a nuevos tipos de ingresos, ¿ya? Eso va a hacer que nosotros podamos optar a nuevos tipos de ingresos y que podamos realizar otro tipo de negocios. Ya, mire, no los quiero complicar con el tecnicismo, pero cuando uno habla de mercados, tengo el mercado B2C o el B2B, entre otros. ¿Ya? ¿Qué significa eso? El B2C es cuando yo el negocio le vendo a consumidor, a las personas, al cliente. ¿Ya? Y el B2B es cuando le vendo a otra empresa. Entonces, si yo pongo un ejemplo, voy a vender mascarillas. Es muy distinto que en el B2C, para vender 50 mascarillas, voy a necesitar a 50 personas que me compren una. En cambio, en el B2B, venderle a otra empresa, quizás necesite solo una empresa para venderle las 50 mascarillas. Voy a poder optar a otro tipo de negocios más grandes por tener factura o boleta, ¿ya? Y entre toda la formalización, nosotros lo podemos hacer como persona natural o como empresa, ¿ya? Pero siempre es más recomendable hacerlo como empresa. Constituir una empresa. ¿Por qué? Porque lo que hago cuando yo constituyo una empresa, separo mi patrimonio personal del de la empresa. Si yo inicio actividades con mi propio RUT, que se puede, y tengo algún problema con bancos, tesorería, multa, estafa, embargo, yo como persona natural voy a responder con todo mi patrimonio. Quizás yo tenía la suerte de tener mi casita, un auto, tener quizás un par de ahorros, hice este negocio y me estafaron, voy a perder todo. En cambio, cuando yo constituyo una empresa, ¿qué es lo que hago? Yo como socio aporto un dinero a esta empresa y después esta empresa distinta, por eso se llaman personas jurídicas. Esta persona jurídica, ¿por qué se llama persona? Porque tiene atributos de la personalidad igual que nosotros. Una empresa igual que nosotros tiene nombre, tiene RUT, tiene domicilio, tiene fecha de nacimiento, tiene obligaciones, tiene derecho, podría morir, igual que nosotros. ¿Ya? Pero como un papel necesita un representante legal, tema que vamos a ver enseguida. ¿Ya? Pero esta persona jurídica distinta a mí, yo le aporto un capital, le presto plata para que haga un negocio. Si esta empresa, esta persona jurídica tiene algún problema, como decíamos, con banco, multa, estafa, embargo, la empresa va a responder con el capital que tiene y no van a tocar mi patrimonio. Entonces, por eso es tan importante separar o crear una empresa, porque separo mi patrimonio personal del negocio. ¿Ya? Esa es la ventaja. Entonces, avancemos. Existen en esto de crear empresas distintos tipos de sociedades. Ya, el primero, o se dividen en dos tipos, o en grandes grupos.
Uno de ellos son las sociedades de acciones y el otro son las sociedades de personas, ¿ya? En las empresas de acciones uno tiene accionistas, en las empresas de personas tiene socios. En las empresas de acciones uno compra acciones y en las empresas de personas se aporta un capital. Cuando se retiran utilidades, cuando se generan utilidades, en las empresas de acciones se pagan dividendos. En las empresas de personas se hacen retiros de utilidades. ¿Ya? Esos son como conceptos que los diferencian a estos dos tipos de sociedades. Pero dentro de estas dos clasificaciones existen más también, ¿ya? Y sobre eso vamos a ir revisando. Vamos a revisar primero las sociedades de personas. Entre ellas tenemos a la sociedad limitada, a la sociedad de responsabilidad limitada o SRL. ¿Ya? Y aquí vamos a tocar algunos puntos que son importantes diferenciar. El primero es que el nombre de la empresa puede ser cualquiera, ya sea, no sé, JK Consultores, pero tiene que ir terminado en limitada o la abreviatura LTDA. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden elegir el nombre que quieran para su empresa, pero terminado en limitada. ¿Ya? En temas societarios, la limitada tienen que ser sí o sí 2 socios o más. Sí o sí 2 socios o más. Ya no puede haber un solo socio. Entonces, ahí es donde por años atrás, décadas, ha existido el problema que cuando alguien quiere armar una empresa de responsabilidad limitada, y él tiene la idea y él es solo, se tiene que conseguir a alguien que firme como socio y no sé, colocarle el 1% a esa persona y él quedarse con el 99%. Casi como tener un palo blanco. Entonces, el tema es que después las utilidades empiezan a pesar. Si la empresa le va bien y empieza a crecer, ese 1% puede que haga pagar impuestos a la persona y empiezan los problemas. O hay que firmar algo y dicen, no, pero es que yo no tengo tiempo para firmar, esta no es mi empresa, yo te hice el favor una vez nomás. Y empiezan muchos problemas que no son gratos y después hay que estar buscando otra persona, hacer el cambio de eso, de socio, y que uno no tiene tiempo para ir a firmar y que el otro ya, pero es que yo ahí cuando pueda tengo el tiempo y se generan un montón de problemáticas. Entonces, sí o sí, uno de los problemas que tiene este tipo de empresas es que tienen que ser 2 socios o más. Los socios de la empresa pueden tener un sueldo, ya se pueden asignar un sueldo, pero hay 3 requisitos, o se resume en 3 requisitos para poder tener sueldos. Y esto, chicos, ojo, porque si lo han escuchado por ahí, esto recién cambió en marzo del año pasado. En marzo de 2020 cambió esta ley porque antes había más restricciones para poder tener sueldos en esta empresa. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para poder tener sueldo cuando soy socio de una empresa limitada? Primero, tener que este sueldo sea acorde a mercado. Ya, entonces, tener un sueldo acorde a mercado. Segundo, acorde a la realidad de la empresa. Eso es importante. Y que su trabajo en la empresa sea comprobable. Porque yo podría tener simplemente una inversión y otros trabajan y yo espero que me lleguen las ganancias, o yo podría trabajar también en la empresa como lo hacemos la mayoría de los emprendedores. Entonces, ese trabajo, como es comprobable, yo estoy trabajando para sacar esto adelante, ya cumplo con el tercer requisito. El segundo requisito dice que tiene que ser acorde a la realidad de la empresa. Yo no me podría estar pagando 3 millones de pesos si vendo 500.000 pesos mensuales. Entonces tiene que ser muy acorde a la realidad de la empresa. Y tercero, o primero, según el orden que aparece en la presentación, es que sea acorde a mercado. Ya, o sea, tengo que ver en el mercado cuánto pagan en mi puesto. Ya, si yo estoy recién partiendo o tengo un trabajo administrativo
eh, tiene que ver con lo que se paga en el mercado para corroborar que eso sea real. Y también hay un punto que dice, pueden tener sueldo el cónyuge y el hijo soltero menor de 18 años. ¿Por qué se coloca esto? Porque hasta la ley antigua de febrero del 2020 hacia atrás, lo que decía sobre los sueldos, la ley para las empresas de responsabilidad limitada, era que los socios podían tener un sueldo cuando fuera un trabajo comprobable y tenía un tope de sueldo, que era hasta el tope imponible, ya que hasta diciembre del año pasado eran 80,2 UF. Entonces, de ahí si se pasaba de eso, este exceso era un gasto rechazado. Y también, si en la empresa trabajaba el cónyuge o el hijo soltero menor de 18 años, también era gasto rechazado. Entonces hoy día se simplificó un poco la ley. Entonces hoy día todos los socios podrían tener un sueldo, siempre y cuando sea acorde a mercado, a la realidad de la empresa y se pueda comprobar. Y si su cónyuge o hijos, e incluso el hijo soltero menor de 18 años, trabaja en la empresa y se comprueba, también se le puede pagar un sueldo y esto no va a tener ningún problema tributario. ¿Qué otro tema que incluso no está acá? Que también cuando se ve o cuando uno de los socios quiere vender su participación, se quiere salir de la sociedad, para venderle su parte a otro externo, tienen que estar de acuerdo sí o sí todos los socios. ¿Ya? Uno de los socios no puede decir yo voy a tomar esto y se lo voy a vender al que yo quiera. No, tienen que estar sí o sí de acuerdo todos los socios o si no, no se puede, no es legal. Entonces ahí va a tener que haber una discusión hasta que se llegue a un acuerdo. Esas son las variables que tiene este tipo de sociedad y que en ese tema de los acuerdos y de la venta de la participación cubre bastante y protege ciertas cosas que podrían suceder en el futuro. Después tenemos una empresa que nació, bueno, ya lleva hartos años, pero nació después de la limitada, que es la empresa individual de responsabilidad limitada. Empresa individual de responsabilidad limitada. Esta es una empresa especial en el sentido de que tiene varios requerimientos. Uno de ellos es que el nombre de la empresa o la razón social sea el nombre completo del socio más el giro de la empresa más terminado en EIRL. Entonces el nombre de una empresa sería Juanito Andrés Pérez Rojas Servicios Mecánicos EIRL. Entonces nos queda un nombre gigante. ¿Cuál es el problema con esto? Porque quizás legalmente no hay ningún problema. Y yo lo he escuchado en algunos cursos que dicen sí, pero eso no es problema. Pero ahí donde yo de repente veo la falta de, como se dice por ahí, la falta de callo, la falta de experiencia. Porque muchas veces esto trae problemas cuando voy a firmar un cheque, porque el nombre no me cabe completo y quizás lo puse más chico al final y me quedó mal escrito. ¿Y qué pasa si me rebotan el cheque en el banco justo el día 31 cuando tengo que pagar sueldo? Claro, nos podría generar una complicación. O en un contrato, sobre todo que hay muchos contratos virtuales y que de repente los caracteres que uno puede escribir no son tan largos y después nos puede fallar una licitación, el ingreso de un documento a alguna plataforma. Entonces, sí, en temas muy prácticos, más que legales, en la practicidad del día a día, sí nos puede generar algún problema el nombre. Por otro lado, dice que acá es solo un socio, no pueden haber más. Ya esto se vino a traer como solución a los que creaban las EIRL de que no podían tener más de un socio. ¿Ya? Entonces, para todos los que creaban una empresa de responsabilidad limitada,
tenían que tener dos, y el que no podía encontrar a alguien tenía la posibilidad de hacer una IRL, y con eso iba a generar la empresa sin mayor problema. Después, el socio puede también tener un sueldo y cumple con los mismos requisitos de la empresa anterior, acorde a mercado, acorde a la realidad de la empresa, que su trabajo sea comprobable, y también podría trabajar el cónyuge o el hijo soltero menor de 18 años. ¿Ya? Todo eso se puede con la empresa EIRL. ¿Qué problema hay con la IRL? También dado por la experiencia y la práctica. Que en algunos juicios de embargo, demanda, se podría llegar a confundir, incluso aunque la ley diga lo contrario, el patrimonio personal del de la empresa. ¿Por qué? Porque la ley no lo nombra tanto como socio de esta empresa, sino como empresario individual. Entonces, se complica a veces en algunos juicios este tema y podría generarle también un problema con su patrimonio personal. Ya por eso que algunas veces no es tan recomendable este tipo de sociedad. Después que tenemos las empresas de personas, pasamos a las empresas de acciones. Entonces, las empresas de acciones, la primera que tenemos es la sociedad anónima. ¿Ya? A ver, la sociedad anónima no la vamos a ver en tanto detalle porque es una empresa o una estructura mucho más grande, más amplia, donde vamos a necesitar, es un negocio mucho más grande. ¿A qué me refiero? Van a estar los accionistas, que son los que ponen la plata. Estos accionistas les van a encargar la dirección de la empresa a un directorio, y este directorio a su vez va a contratar a la gerencia. Entonces, y la gerencia va a tener su equipo. Estamos hablando siempre de una estructura mucho más grande. Existen sociedades anónimas abiertas y cerradas. Las abiertas son las que transan sus acciones en bolsa, y las cerradas son las que se compran en forma privada. Y también requiere de mucho más papeleo y muchas más cosas, ¿ya? Pero, ¿a dónde quiero llegar? Que para mí es muy importante para esta clase. A la sociedad por acciones. Está la sociedad por acciones, que hoy día es una de las que más se está creando, ¿ya? Incluso el otro día veía en el diario que destacaban no sé cuántos miles de empresas de estas se habían creado en el 2020. Entonces, ¿por qué esta es la empresa que más se crea? Primero, el nombre es cualquier nombre, el que ustedes quieran, terminado en SPA, sociedad por acciones. Segundo, puede ser uno o más accionistas. Ya puede ser uno o más accionistas. ¿Ya? Eso es importante, da mucha más facilidad. Podría hacerlo yo solo y después que ingrese alguien a apoyarme en el negocio y poder venderle parte de las acciones para poder conseguir más financiamiento. O también podrían haber más personas, y en el caso de alguna separación, término o malentendido, o se acabó la sociedad, uno de ellos podría quedarse con todo, ¿ya? Si es que hay un mutuo acuerdo. El socio también, ¿por qué el año 2020 o antiguamente se creaba más esta SPA? Porque tenía este tema con el sueldo, que los socios, los accionistas, pueden tener un sueldo acorde a mercado, a la realidad de la empresa y un trabajo comprobable, y los hijos, incluso el hijo soltero menor de 18 años y el cónyuge, podían trabajar sin problema cumpliendo estos requisitos, siendo que la limitada hasta el 2020, a febrero de 2020, no podía. Entonces, por eso que también todos se inclinaban más por la sociedad por acciones. ¿Qué otro tema tiene la sociedad por acciones? ¿Qué pasa si uno de los accionistas quiere vender sus acciones? Lo primero que tiene que hacer es llamar a la junta de accionistas y que
los demás accionistas puedan ejercer la opción preferente de compra de acciones, que quiere decir que los otros socios son los primeros que deberían escuchar la propuesta de venta de acciones y ellos tienen la preferencia si quieren comprarlas. Si es que no las compran, el accionista le puede vender esas acciones a cualquiera. ¿Ya? Entonces, ahí también de repente hay algunas complicaciones cuando queremos resguardar ciertas cosas. Entonces, entendiendo que tenemos dos tipos de sociedades, ¿cierto? Las sociedades de acciones, las de personas, y revisamos cada una de ellas, es que, y ya sabemos por qué debemos formalizar y qué medios y por qué deberíamos crear una empresa y no solo con el RUT, es que vamos a ver las formas que yo tengo para constituir una sociedad en Chile. Para eso tengo dos formas, ¿ya? Una es por una escritura pública tradicional, como se hace aquí y en todo el mundo. Y la otra es tu empresa en un día. ¿Ya? Tu empresa en un día, que es una página web dependiente del Ministerio de Economía, donde puedo realizar también la constitución de una sociedad. ¿Ya? Pero les voy a tocar un tema sobre esto, pero quiero que vayamos analizando cada una. A ver, cuando yo tengo esta forma tradicional, normalmente necesito un abogado que me redacte la escritura, ya eso es lo primero, y el abogado obviamente me va a cobrar. Voy a tener que pagar los honorarios notariales y normalmente algunos tienen algunos precios fijos, no tan pequeños, y otros cobran un porcentaje o un estimado por rango sobre el capital que nosotros estamos declarando. ¿Ya? Después de esto, la notaría hace una protocolización y un extracto. ¿Ya? El extracto es como un resumen de la escritura. Todo esto se inscribe en el conservador de bienes raíces y se publica en el diario oficial. ¿Ya? Todo esto hace que ya la empresa nazca, que yo tenga una escritura. Normalmente esto debería salir a precio de mercado entre 300 a 600 mil pesos dependiendo del capital promedio de un emprendedor. ¿Ya? Obviamente si usted quiere armar una empresa con 1.000 millones de capital, el monto va a ser mucho más alto. Así que sí o sí se pueden realizar o pueden existir alzas dependiendo del monto de capital que uno tenga. Y en demora o en el proceso, en duración, debería estar entre las 3 semanas, un mes y medio, dependiendo por un lado de la rapidez del abogado y por otro lado de cómo estén los trámites o el tiempo de respuesta hoy día, sobre todo en pandemia, con el conservador, la notaría, el diario oficial, ¿ya? Pero por ahí más o menos está la diferencia en tiempo que podría darse. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de tener esta forma que de verdad, chicos, en los bancos, en distintas instituciones, aunque no quiere decir que sea lo justo, porque legalmente esta empresa con la de tu empresa en un día tienen la misma validez legal, pero la empresa tradicional la toma mucho más en cuenta, ¿ya? Y aunque no es justo, tiene un porqué detrás. Básicamente porque hoy día tu empresa en un día cualquier persona la puede constituir, sin ni siquiera tener conocimientos legales. Entonces, yo conversaba el otro día con un amigo de un banco X y me decía que ellos han tenido bastantes problemas con tu empresa en un día. Porque hay gente que llega a la CREA, firman online, van al banco, sacan una cuenta, de repente llegan mágicamente 200, 300, 600 millones de pesos, sacan la plata y la empresa desaparece. Porque es muy fácil hacerla, ¿ya? Y es muy rápida y se saltan muchos procesos. ¿Qué es lo que busca
tu empresa en un día, porque tu empresa en un día busca que sea rápido para que facilitarle el trabajo a los emprendedores. Pero a diferencia de la forma tradicional necesita una inversión. Vamos a tener que pagar, hay tiempo, y eso da cierto peso. Ya da cierto peso y da seguridad al que nos está evaluando, revisando, de que yo me preocupé e invertí, no estoy jugando. Entonces, de ahí es que la forma tradicional muchas veces los bancos, instituciones financieras los tomen un poquito más en cuenta. Pero después está tu empresa en un día. Y acá, chicos, yo quiero ser súper tajante en esto. Dice, empresa en un día. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esta modalidad? Que tengo una empresa en un día. No nos pongamos creativos. Nos dice www.haztetuempresatusolo.cl. Dice tu empresa en un día. Tenemos que ser literales. Entonces, el beneficio de esta empresa, de esta modalidad, es que es más rápido, es más económico, y ojo con esta palabra, y es más básico. Ya, entonces una forma rápida, económica y básica de crear una empresa, que le sirve sobre todo a los emprendedores más pequeños. Si usted está armando un proyecto más grande, tu empresa en un día no le sirve, y lo vamos a ver hoy día por qué. Y ahí, como les decía, esto no es que ustedes entren a la página, se creen un usuario y clave y se creen la empresa y vean todos los párrafos predeterminados, le den ok y lo hagan, porque aparte ni el notario revisa ni el servicio de impuesto interno revisan. Sino tiene que haber sí o sí un profesional que los asesore y los ayude en esto. ¿Ya? Y vamos a ver enseguida los porqué de eso. ¿Ya? Pero tenemos que saber hasta esta PPT, a esta slide, que sí o sí necesitamos un profesional. Los costos son mucho más baratos porque entre el profesional, que el notario sale más barato y todos esos detallitos, ya deberíamos estar demorándonos, o sea, hasta un día, obviamente, o 3 días, una semana, y en costo podríamos estar gastándonos entre 50.000 a 200.000 pesos, ya que en la otra forma eran 300.000 a 600. Ya estoy hablando yo con todos los trámites necesarios para poder comenzar. Entonces, obviamente es una empresa más rápida de hacer, más básica como dijimos, y que nos va a ayudar a adelantar un poco todo. Entonces, ¿por qué? Y vamos a ver que tu empresa en un día a veces no sirve tanto como en otros casos es muy útil. Porque vamos a ver punto por punto cómo se tiene que constituir una sociedad, ya sea por la forma tradicional o por la escritura de tu empresa en un día. ¿Ya? Tenemos que ver varios puntos, pero en tu empresa en un día, ¿cuál es el problema? Que todos estos puntos que ustedes están mirando acá, cuando uno los tiene que llenar en la página, al lado hay unas ampolletitas, ya, o sea, un extranjero, un bombillo, ¿cierto? Donde yo pincho y me aparecen algunos párrafos. Entonces, si uno pincha encima del párrafo, se copian donde va la escritura. Pero ojo, esto no es llegar y apretarlos todos. Yo tengo que saber cuáles apretar porque incluso puedo estar apretando algunos que contradicen el de arriba. Entonces son ejemplos, son ideas, son modelos, tipos que me podrían servir en distintas ocasiones. La otra vez una chica me decía, Julio, mira, tú que constituyes empresas y asesoras a emprendedores, ¿por qué no grabamos un video donde tú estés mostrando en vivo cómo se tiene que crear una empresa? Y le decía, no puedo hacerlo. Básicamente porque hoy día hay muchas personas que lo hacen y muestran cómo a ellos les resultó, no cómo deberían hacerlos todos, porque no hay una forma de hacerlo, hay miles, y eso va a depender de su negocio, de su modelo de negocio, de su realidad.
Entonces siempre va a ser distinto. Entonces si yo voy y les digo, miren, así, 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 así lo tienen que hacer, va a haber algunas personas que les sirva y a muchas otras que no. Y después me van a decir, ay, que Julio enseñó eso. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre acostumbro? A enseñar esto, a entregar las herramientas para que ustedes tomen la mejor decisión y puedan adaptar cualquier instancia que tengan que hacer a su modelo de negocio. Ya, entonces, ojo con llegar y apretar cosas, no sirve. ¿Por qué vamos a ir viendo cada una de estas cosas? ¿Cuáles son las más importantes a considerar? Los socios o accionistas, el representante legal, los poderes de administración, el domicilio, la razón social, el objeto social, el capital y otros. Ya todo eso lo vamos a ver uno a uno. Comencemos por los socios o accionistas. Ya, a ver, primero, los socios o accionistas son los creadores de la sociedad, son los papás de este bebé que nació. ¿Ya? Es importante que sepamos esto porque muchas veces ahí me llegan consultas y me dicen, Julio, yo me puedo autocontratar, yo me puedo pagar a mí mismo. Y ojo, está mal dicho eso. Yo entiendo la idea y por eso les explico la solución. Pero está mal dicho, ¿por qué? Recuerden que cuando uno constituye una sociedad, lo que está haciendo es crear una persona distinta a mí, una persona jurídica que tiene su propio root, su propio nombre. Y esta persona que nació me va a contratar a mí. Entonces es como que usted fuera a trabajar y su jefe fuera su hijo. Su hijo lo está contratando. Usted no se está autocontratando. Cuando la empresa que uno crea, que es como nuestro hijo, ¿cierto? Nos contrata, es como que me está contratando mi hijo. Ya no me estoy autocontratando. Por eso que los socios accionistas son los creadores, o son los papás, o son los dueños de la empresa. ¿Ya? Esa es la diferencia, son los dueños. Por otro lado, los socios accionistas son los inversionistas, son los que ponen las lucas, la plata para que esto ande. ¿Cómo se puede explicar esto bien? Cuando usted, por ejemplo, dice, yo tengo unos ahorritos y los voy a llevar al banco, ya voy a meter esta plata al banco, a un fondo mutuo, a un depósito a plazo, para que me genere intereses. Usted pone, por ejemplo, 1.000.000 de pesos en el banco y le va a generar, no sé, 1.000 pesos de intereses. Mientras la plata no está en su cuenta, sino está en el banco, se la sacaron de su cuenta y la tiene el banco guardada para generarle el interés, ¿de quién es la plata? ¿Es del banco? No, es mía, sigue siendo mía, solo que yo se la pasé al banco para que él la trabajara y me generara una ganancia. Lo mismo nosotros como socios accionistas hacemos en una empresa. Nosotros aportamos un capital, ponemos plata, para que esta nueva persona, esta persona jurídica, este hijo, ¿cierto?, vaya, trabaje esa plata y me genere intereses, me genere ganancias. Entonces nosotros también, el socio accionista, somos los inversionistas, los que ponemos la plata en la empresa, para que ésta pueda comenzar a andar. Después, tipos de root. ¿Quién puede ser socio accionista? Para que ustedes tomen nota. Cualquier persona, hablando de Chile, cualquier persona chilena con visa definitiva, con visa temporaria, también se puede, o con root de inversionista extranjero, ya que son para personas que no tienen domicilio ni residencia en Chile. Ya puede venir alguien de otro país que quiere invertir en Chile y como tiene que ingresar plata, tiene que llevarse utilidades, va a tener que pagar impuestos por eso, se le genera un RUT de inversionista extranjero. Recuerden que RUT es una abreviación, que es rol único tributario, es para efectos de impuestos. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes pueden ser socios o accionistas de una empresa? Cualquier persona que sea chilena, cualquier extranjero con visa definitiva,
cualquier extranjero con visa temporaria y cualquier extranjero con RUT de inversionista extranjero. ¿Ya? Ojo, esto puede derivar a otras complicaciones, ya donde quizás en algunos casos, no siempre, sea más difícil sacar una cuenta corriente o hacer ciertos trámites si es que los socios tienen RUT de inversionista extranjero o visa temporaria. Hay algunos trámites que se complican un poquito, a diferencia de los que tienen visa definitiva o son chilenos, que son más fáciles algunos trámites. Va a depender también ya de los distintos tipos de empresa, ya si es que yo soy socio accionista, que era lo que hablábamos al principio. Si mi tipo de empresa es una empresa de acciones, entonces voy a ser accionista. Si mi empresa es de personas, entonces voy a ser socio. ¿Cuál es la responsabilidad de los socios? La responsabilidad monetaria de los socios accionistas es hasta el capital aportado. ¿Ya? Hasta ahí es, hasta el capital aportado. Y después hay algo súper importante que es la participación societaria. Porque va a depender muchas veces, sobre todo en las empresas de acciones, va a depender de la cantidad de acciones que yo tenga, la voz de voto que yo tenga. Por ejemplo, si yo tengo menos del 10% de las acciones, yo soy un accionista minoritario, no tengo mucha voz y voto. ¿Ya? O sea, tengo un voto. Si yo soy un inversionista que tengo entre el 10 hasta el 20, no, arriba del 20%, voy a ejercer influencia. Y si yo tengo más del 50%, voy a ser el controlador. ¿Ya? Entonces, siempre va a ser importante también las participaciones. ¿Ya? Ojo con confundir, que me ha pasado en algunas empresas que he tenido que asesorar, donde los socios, por ejemplo, se juntan 3 amigos. Dicen, ya vamos a crear la empresa, sí, démosle nomás, y nos vamos a repartir las utilidades en un 33, 33 y 33. Parejito para los 3 socios. Listo. Se ponen a trabajar, pero hay uno de los socios que tiene otro trabajo, entonces él no se puede meter, él aportó plata nomás. Y hay 2 que van a trabajar en la empresa, pero uno de ellos es muy bueno para el trabajo y tiene los clientes, y el otro incluso salió medio flojito. Entonces se generan un montón de problemas porque al final del día ellos sacan para cubrir todos los gastos, ven la plata que quedó y se la quieren repartir en partes iguales, y empiezan los problemas porque dicen, oye, pero tú no trabajáis acá y ganáis lo mismo, po, y tú trabajáis re poco, yo les vendo a todos, po. Y se empiezan a generar algunos problemas entre los socios. Para solucionar eso, es súper importante que uno genere, aunque sea los socios o los accionistas, como vimos al principio, que pueden tener un sueldo acorde a mercado y a la realidad de la empresa y que sea comprobable el trabajo, se pueden asignar sueldos. Entonces, la persona el que no trabaja en la empresa, no tiene sueldo, va a gozar solo de las utilidades. Pero los 2 que trabajan en la empresa van a tener, por ejemplo, un sueldo de 500.000 pesos cada uno. Pero el que vende y el que tiene todos los clientes, aparte, tiene una comisión por venta. Entonces, por concepto de sueldo, el que más vende, por ejemplo, estoy inventando números, al final de mes va a sacar 1 millón de pesos. El que trabaja ahí, pero está en la empresa y no vende, va a sacar 500.000 pesos de sueldo. Y el que no trabaja en la empresa no saca sueldo. Raya para la suma, quedaron, después de descontados esos sueldos, quedaron 3 millones de ganancia. Entonces se reparten 1 millón, 1 millón y 1 millón. Ahí es parejo. Porque primero se le está pagando el trabajo a las personas. Y después están las utilidades. Entonces a las finales de cuentas, si los socios miran su bolsillo, no ven la legalidad, no ven si eso fue por sueldo, por retiro, por lo que sea,
Si no ven cuánto tuvieron en su plata, en su cuenta, el que más trabajó tiene 2 millones de pesos, el que trabajó un poquito tiene 1,5 millones, y el que no trabajó nada pero aportó el capital al inicio tiene 1 millón. Y es justo. ¿Ya? Entonces, siempre es importante tener súper claras estas participaciones societarias. Cuál va a ser mi voz de voto, cuánto es lo que yo respondo en caso de problemas, tener bien repartido lo que son ganancias y lo que es trabajo. Todas esas cosas van a ser importantes para tener bien sano el ambiente entre los socios o accionistas. Representante legal. Ya, esto es muy importante. Entonces, primero, el representante legal es el que nos va a representar a esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona es un papel. Como la persona jurídica es un papel, necesita que lo representen. Entonces, ese representante es el representante legal, que primero tiene facultades, ya que se le van a dar en los poderes de administración que vamos a ver enseguida. Pero tiene facultades este representante legal. Básicamente que él puede firmar por toda la empresa. ¿Ya? Ahora, obviamente hay ciertas cosas que uno puede limitar, pero que se hace más fácil limitarla en una escritura pública, porque yo puedo escribir lo que quiera, a que tu empresa en un día donde está cuadrado lo que tengo que escribir. Ahí empezamos a ver diferencias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un representante legal puede firmar contratos, puede hacer un montón de cosas en nombre de la empresa. Entonces, si es una responsabilidad ser representante legal, pero me pasa mucho con varios amigos y conocidos que tengo extranjeros, que ellos llegan y cuando constituyen una empresa en Chile, lo constituyen con su RUT temporario, pero el representante legal, como vamos a ver enseguida, no conviene que tenga RUT temporario, entonces se buscan un amigo que tenga definitivo, o sea, chileno. Pero yo les digo, ojo, ese amigo puede firmar lo que quiera en nombre de la empresa. Ah, pero es que yo lo puse en la escritura. Sí, pero ustedes saben que siempre hay formas de marear el sistema. Entonces, el representante legal tiene la facultad de firmar cualquier tipo de contrato, celebrar cualquier tipo de contrato a nombre de la empresa. ¿Ya? Después tenemos las responsabilidades, así como tiene ciertas facultades, ¿ya? También tiene ciertas responsabilidades. Si algo le pasa a la empresa y hay que ir a juicio, el que tiene que ir a representar la empresa es el representante legal. Por ejemplo, el otro día hacía un curso de los trámites que hay que hacer para iniciar y hablaba de la patente. Si una empresa no paga la patente, el representante legal podría ir preso por unos días. Y el que se va preso es el representante legal, no los socios. Ya en caso de que la empresa haga una estafa, el que se va detenido es el representante legal. Entonces, también así como tiene muchas facultades, también tiene muchas responsabilidades. Por eso que la figura del representante legal es importante y hay que elegirla con cuidado. Tipos de RUT pueden ser, vamos a ver lo que puede y después lo que nos conviene. Pueden ser representante legal, chilenos, extranjeros con visa definitiva y extranjeros con visa temporaria. No RUT de inversionista extranjero, porque ellos no están en Chile. Entonces solamente chilenos, visa definitiva y visa temporaria. Ellos pueden. Ahora, ¿quiénes nos conviene que sea chileno y tenga definitiva? ¿Ya por qué? Porque cuando el representante legal tiene RUT temporario, los bancos no les van a abrir cuenta, hay un montón de trámites, cosas que ustedes quieran contratar, que no los van a aceptar. Ya porque la visa temporaria dice que no asegura su permanencia en Chile. Entonces, hay que tener cuidado con los tipos de RUT que pueden ser representante legal. ¿Y cuál es la cantidad de personas que pueden ser representantes legales? Las que ustedes quieran.
Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todas las que ustedes quieran. ¿Ya? Y estos representantes legales pueden actuar en conjunto, o sea, tienen que firmar todos al mismo tiempo, y eso va a estar escrito en la escritura. Pueden actuar indistintamente, o sea, uno u otro, o incluso hacer otras clasificaciones. Ya, por ejemplo, conocí una empresa de factoring que manejaba bastante dinero, entonces tenían 12 representantes legales, pero tenían 4 representantes legales tipo A, 4 representantes legales tipo B y 4 representantes legales tipo C. Era la clasificación que ellos le dieron. Y para cualquier firma de cheques o contratos que tengan que ver con montos hasta 5 millones de pesos, podían firmar cualquiera, pero tenían que ser 2 de los representantes legales tipo A. Entonces, de los 4 tipo A, por lo menos tenían que firmar 2. Pero si eran montos después hasta 50 millones de pesos, de 5 a 50, tenían que firmar 2, pero de tipo B. Y si ya eran montos arriba de 100 millones de pesos, tenían que firmar 2, pero de tipo C. Entonces, en una forma de orden, de disponibilidad, de cobertura, ustedes pueden dar esas clasificaciones. El tema es que para complejizar un poco la clasificación de los representantes legales, no se puede en tu empresa en un día. Tiene que ser la escritura tradicional. En la empresa en un día usted va a poder poner uno más y que firmen conjunta o indistintamente, y se acabó. Ya, entonces por eso vamos viendo que tu empresa en un día te sirve para una empresa, para un emprendedor más chiquitito que está partiendo en su casa, que no tiene una infraestructura tan grande. En cambio, la forma tradicional es cuando yo ya estoy creando una empresa grande, totalmente estructurada. ¿Ya? Sigamos. Poderes de administración. ¿Ya? Y antes de mencionar o de tocar cada punto de los poderes de administración, les quiero contar una historia también de una clienta que ella fue y se hizo una empresa por tu empresa en un día, se la hizo ella misma. Entró a la página web, se hizo su usuario, su clave y se creó la empresa ella misma. Después fue, llenó, pinchó todo lo que creyó que tenía que ir, fue al notario, firmaron, fue al servicio de impuesto interno, inicio de actividades, factura y todo. Entonces quería ir al banco a sacar un crédito y tener una cuenta corriente, y en el banco le dijeron, mire, es que su cuenta es nueva, su empresa es nueva, perdón, entonces tiene que tener un año de ventas. Ok, dijo ella. Entonces pasó el año, se le estaba presentando una oportunidad de crecimiento, fue al banco y le dijo, mira, necesito un crédito y una cuenta porque ya estoy creciendo, me está yendo bien. Y el banco le dijo que no hay problema, páseme su carpeta tributaria, su balance. La evaluó, dijo sí, te califica, no hay problema. Para ya la formalidad de la firma de contrato, mándeme la escritura a la empresa. Le mandó la escritura, le dijo, ah, pero usted no puede. ¿Por qué no puedo? Porque acá no dice que usted tiene poderes dentro de las facultades de los poderes de administración. Le dice que usted no tiene poderes para actuar ante instituciones financieras. Pero ¿cómo no puedo? Yo soy la dueña, o sea, la accionista. Soy la representante legal, soy el único dueño y yo nomás trabajo en la empresa. ¿Cómo no voy a poder? Es que la escritura me dice que usted no tiene poderes para administrar, para tramitar cosas o celebrar contratos con instituciones financieras. Tiene que ir a una notaría y modificar la sociedad. Se fue a una notaría. En la notaría le dijeron, ella contó la historia, le dijo, ok, páseme la escritura. Le dijo, pero no la puede modificar. ¿Cómo no la puede modificar? No. ¿Por qué? Porque usted no tiene poderes para modificar la sociedad. Pero si yo soy la única dueña de todo, yo hago todo. Pero la escritura me dice que no tiene poderes. Lo que tuvo que hacer, cerrar la empresa y crear una nueva. Y esperar un año más. Y perder ese negocio que le iba a permitir crecimiento.
¿Por qué? Porque al principio no se asesoró y ella llegó y pinchó cosas y no pinchó los poderes de administración. Y entonces por eso es la importancia de la asesoría, chicos. Entonces, ¿qué tenemos en los poderes de administración? Primero, todas las facultades que yo pueda darle al representante legal. O sea, todo lo que puede firmar, ante qué instituciones puede estar, todo lo que yo pueda hacer con cualquier tipo de institución, estamento, contrato, ente, personas, todo tiene que estar ahí por escrito. Ahora, el tema, chicos, es que en tu empresa en un día yo puedo poner todas estas facultades, pero es más complicado poner limitaciones. ¿Ya? Es más complicado poner limitaciones en tu empresa en un día. En una empresa tradicional puedo poner todas las facultades y todas las limitaciones que yo quiera. ¿Ya? Y las limitaciones son, ojo, esta cosa sí la puedo hacer, pero este contrato tiene que tener autorización de los socios o de otro representante legal. Ojo que si comete un fraude de tal y tal magnitud, nosotros vamos a ejercer acciones legales para que recupere y nos pague tal y tal. O este tipo de contrato no puede estar firmado si es que no tiene una firma de todos los socios, una autorización de los accionistas, no sé. Entonces todas esas limitaciones siempre son importantes que también estén y se van a poder colocar en la empresa tradicional. Mira, hay una pregunta que hizo Zuleini, la voy a responder enseguida. Termino con los poderes de administración y respondo a Zuleini. Después, consecuencias. Ya sería muy bueno muchas veces cuando un representante legal actúa mal o con mala intención, con dolo, exista por escrito las consecuencias que puede tener. Y en tu empresa en un día nos aparece esa opción. En la forma tradicional sí, usted puede redactar todas las consecuencias que el representante legal podría tener por actuar de una mala forma para la empresa. Entonces, lo más importante acá es que tengamos la posibilidad de redacción, ya de redactar todos los poderes de administración. Y ese redactar no es copiar los párrafos que están predeterminados en la página de tu empresa en un día, sino redactarlos, empezar a tocar todos los puntos, ordenarlo y dejarlo bien escrito como debería ir en una escritura tradicional. Entonces, antes de pasar al segundo punto, vamos a leer la pregunta que nos hace Zuleini y dice, Julio, me quedó una duda. Cuando creas una SPA en empresa en un día, igual hay que hacer los trámites siguientes como el extracto de la sociedad, la publicación en el diario oficial. Ya, muy buena pregunta, Zuleini. No, acá, mira, me voy a devolver. En tu empresa en un día, no, la forma tradicional, este es el proceso. Ya, necesitamos un abogado, hay que pagar los honorarios notariales, la notaría nos hace la protocolización, el extracto, el conservador de bienes raíces, la publicación en el diario oficial. En cambio, acá en tu empresa en un día, nosotros, un profesional nos llena online la escritura, vamos a la notaría, se firma y ya está lista la empresa. Ya no hay que hacer el otro trámite. ¿Ya? Ojo, aquí hablamos hasta que ya está constituida la sociedad en ambos modelos, en ambas formas. ¿Ya? Después de eso, para ambas parte el proceso de inicio de actividad en el servicio de impuesto interno. ¿Ya? Pero hasta acá tenemos constituida la sociedad. ¿Ya? Entonces, en tu empresa en un día es mucho más fácil porque ya firmando en la notaría ya está lista para empezar con el proceso de inicio de actividades. Sigamos. Domicilio. La obligatoriedad del domicilio. Todas las empresas deben tener un domicilio. Todas. ¿Ya? ¿Qué pasó o qué conversaba yo con mi esposa el otro día? Tenía un cliente que le decía, pero es que ¿por qué tengo que pagar patente? ¿Por qué tengo que dar un domicilio si yo vendo por internet? Entonces, sí o sí,
tengo que tener súper claro más que por dónde yo desarrolle la actividad, es que esta persona, esta empresa, tiene que tener un domicilio. Igual que nosotros, tiene que tener registrado un domicilio. Todas las personas que estamos en Chile tenemos registrado un domicilio. Quizás que no lo tenemos actualizado, que es uno súper antiguo, es donde vivía cuando chico, pero tenemos registrado un domicilio. Entonces todas las empresas deben registrar un domicilio. Todas. ¿Ya? Independiente si es en ese domicilio o no, donde se tramitan o donde se realiza el servicio o la venta de los productos. Este domicilio tiene que tener una legalidad. ¿Cuál es la legalidad? Tiene que haber un papel legal notariado para poder ocupar este domicilio, porque recordemos, esta es una empresa, es una persona jurídica. Esta nueva persona, si va a estar en un domicilio, tiene que estar autorizado por el dueño, ya sea con un contrato de arriendo del dueño a la empresa. Es que mi papá es el dueño y él me lo presta. El papá tiene que hacer un contrato a la empresa. Es que es mía y yo soy el representante legal. Entonces yo, persona natural, le arriendo y hago un contrato del domicilio a la empresa. ¿Ya? Entonces, pero el dueño legal tiene que autorizar a la empresa a usar este domicilio, ya sea con un contrato de arriendo, con un contrato de cesión, con una carta, un certificado de uso sin goce o sin pago. Entonces hay distintas formas que yo puedo respaldar, pero tiene que tener una legalidad. Existen también distintos tipos de domicilios. Ya están los domicilios que están, cuando se clasifican en la municipalidad, en los planos reguladores y todo eso, estos domicilios tienen destinos. ¿Ya? Y tenemos, por ejemplo, los terrenos agrícolas, ya están los terrenos habitacionales o destinados a la habitación, y están los destinados al comercio o oficinas. Entonces, tengo que saber yo qué tipo de domicilio es, porque de eso van a depender muchos trámites municipales. Hay en algunos lados que no se puede ocupar un domicilio destinado a habitación para un uso comercial. Ya, entonces, todos esos detalles hay que analizarlos caso a caso al momento de constituir una empresa. Por otro lado, existen alternativas, como están las oficinas virtuales. Ya existen las oficinas virtuales también, que les sirven a algunos tipos de servicios. Por ejemplo, un restaurante no podría tener una oficina virtual, porque el restaurante necesita un lugar físico para vender. Pero, por ejemplo, alguien que diseñe páginas web podría trabajar desde su casa y tener una oficina virtual, que es el arriendo de un domicilio tributario. Me hacen un contrato donde yo puedo ocupar el domicilio para efectos tributarios, para efectos de avisarle al Servicio de Impuesto Interno, para efectos de la legalidad, y no sé, un contrato por un año me sale 60.000 pesos. Entonces, se pueden hacer estos, esa es una alternativa también que tenemos. Por otro lado, están que hay ciertos permisos que hay que tramitar en algunas ocasiones. Sobre todo cuando tenemos venta o expendio de alimentos. Y entonces también este domicilio tiene que tener asignados algunos permisos, resoluciones sanitarias, resoluciones del SAC, de la JUNGI, de la SEC, de distintas instituciones que me permitan poder estar en ese domicilio. ¿Ya? Y hacer todos estos trámites tengo que tener los papeles que correspondan. Entonces por eso que es muy difícil que yo pueda
hacer cosas en mi casa cuando he arrendado, no tengo ningún papel. Ya hay que planificarse con anticipación. Después tenemos la razón social. La razón social es el nombre de la empresa, es el nombre para todos los efectos legales. ¿Ya? Ahora, aquí a mí me pasa algo que también se los doy como una recomendación en base a la experiencia más que nada. ¿Ya? Donde he visto muchas veces empresas que ponen nombres que no son tan fáciles de pronunciar o escribir. ¿Ya? La otra vez tenía un cliente que tenía un nombre en mapudungún. ¿Ya? O así distintos nombres en inglés y distintas cosas que de repente pueden ser muy difíciles de pronunciar. Ojalá la razón social, el nombre legal, no sea complicado de escribir ni de pronunciar. ¿Ya por qué? Porque volvemos a lo mismo. Podríamos tener problemas con un cheque, con un contrato. Entonces, busquemos nombres que sean fáciles de pronunciar. Yo le decía a esta persona que tenía nombre en mapudungún, no, ponele un nombre mucho más fácil, ya, de pronunciar, de escribir, y después toda tu imagen corporativa, el concepto de tu marca, rescata todos los valores de tu pueblo y hazlo pero precioso, que conectes con la gente, que destaque todo tu tradición, pero que el nombre sea facilito para escribir. ¿Ya? Entonces, ojo con esos pequeños detalles que se dan en la práctica. El nombre de fantasía a veces se confunde con la razón social, y el nombre de fantasía no es lo mismo. Ya es como, no sé, voy a inventar algo. La razón social es compañía y distribución de bebidas SPA. Y el nombre fantasía es Coca-Cola. Estoy inventando, no digo que sea ese, chicos, pero para que se entienda el ejemplo. Entonces, el nombre de fantasía muchas veces viene a ser la marca, ya la parte marquetera, la parte de publicidad. Entonces, esa de repente puede tener también algunas características, pero que siempre sea fácil de pronunciar para que quede en las personas posicionadas. Ya, entonces, ojo ahí con el tema de la razón social. Después tenemos algo que se llama el objeto social. ¿Ya? Es también muy importante el objeto social, porque es la descripción de lo que yo voy a hacer como empresa. Ya es la descripción de todas las actividades que yo voy a desarrollar. Recuerden que todos estos puntos que estamos viendo es lo que se tiene que redactar y escribir en la escritura pública. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa también, viendo una diferencia ahí con tu empresa en un día y la forma tradicional? Que en tu empresa en un día dice objeto social, hay un cuadro en blanco, al lado hay una ampolleta donde yo pincho y me va a aparecer los códigos de actividad económica que da el Servicio de Impuesto Interno, porque el Servicio de Impuesto Interno, que es otro tema, tiene unos códigos de actividad económica para clasificar nuestras actividades. Entonces aparecen ahí, aparecen para que las pinchemos, no, es para que nos dé la idea de lo que son los códigos de actividad económica, de cómo yo más o menos me podría reflejar, qué palabras podría ocupar, hacia allá está eso. Ya, entonces, ojo con llegar y pinchar eso. El objeto social tiene que tener una redacción, se tiene que escribir, se tiene que redactar. ¿Ya? Y esta redacción se tiene que hacer en un idioma legal bastante completo y bastante amplio. Como dice acá, tiene que tener una amplitud. Ya, acá en en el objeto social, perdón, yo sueño y pongo todo lo que se me ocurre que yo vaya a realizar en la empresa. Ya, ahí es donde pongo todo lo que se me pasa por la cabeza. Pero, como dice también acá,
con un común denominador. Ya tiene que tener un común denominador. Y acá les cuento una historia también. Me pasó alguien que llegó y me decía, no, mira, yo mismo me hice la empresa y le puse que el objeto social será la compra y venta de ropa, asesoría informática, casa de cambio, restaurante y empresa de transporte. Sí, pero es súper distinto. Yo digo, eso está mal. Dice, ¿pero es ilegal? No, no es ilegal, pero está malo. Ya tú me estás pidiendo asesoría. Y no, tiene que tener un común denominador todo. ¿Ya? ¿Por qué? Pues lo vamos a ver enseguida, por el tema de los giros, los regímenes. Entonces, tiene que tener un común denominador. Por ejemplo, yo tengo un furgón, entonces voy a hacer transporte escolar, pero también voy a hacer transporte de pasajeros, transporte de carga por carretera, y voy a hacer transporte de turismo para empresas públicas y privadas. Ya, tengo un montón de cosas que voy a hacer, pero hay un común denominador, el transporte. Eso lo junta. Y entonces, de ahí es cuando yo puedo ser bastante amplio, pero siempre con un común denominador, que yo sepa qué es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a el que sea amplio para que el negocio crezca. Ya tiene que crecer el negocio, uno no sabe en qué va a terminar haciendo. Entonces, los negocios siempre son dinámicos, los mercados son dinámicos, entonces tengo que lograr saber qué es lo que que mi negocio podría ir teniendo matices en el futuro y no tengo que quedar tan encerrado, ¿ya? Pero es importante que mantengamos el orden del común denominador, porque por ejemplo, en esa historia que les contaba, una casa de cambio tiene distinto tratamiento contable que el restaurante. Y el restaurante tiene distinto régimen tributario con una empresa de transporte. Y es distinto el transporte de pasajeros que el de carga. Entonces al final iba a tener todo un revoltijo, una mezcla de cosas que la empresa no le iba a servir para tomar ninguna decisión. Por eso que estas cosas se tienen que hacer por separado. Por eso existen los holdings, por ejemplo. Los grupos de empresas. Ah, pero es que yo quiero hacer muchas cosas y no tengo que andar creando tanta empresa. Entonces especialícese en una. Sea bueno en una. Destaque, que le vaya bien. Entonces, como esa empresa me está yendo bien, tengo los recursos y creo la otra. Y empiezo con el nuevo nicho de negocio. Y cuando este me está yendo bien, voy y creo el otro. Y vamos subiendo estos nichos de negocio. Entonces, con eso vamos a tener más orden. Penúltimo tiene que ver con el capital. ¿Ya? El capital. Una vez a mí me preguntaron, Julio, ¿cuánto deberíamos poner de capital en la escritura? ¿En la escritura el capital es ficticio? No, no es ficticio. Ya tiene que colocar un capital real. El tema es que cuando iniciamos actividad, ni el notario ni el servicio de impuesto interno nos dicen, demuéstreme que tiene ese capital. Eso es. Pero que no tenga que demostrarlo no quiere decir que tengo que mentir. Ya, entonces, ojo, para que nos vamos ordenando. Primero, ¿qué es el capital? Es la deuda que tiene la empresa con el socio. Porque recuerden lo que dijimos, el socio pone una plata igual que en el banco, ¿y de quién es la plata? Es del socio, que se la pasó a esta nueva persona para que la trabajara y le diera intereses. Entonces el capital es una deuda con los socios. Primero, el monto del capital, como les decía, tiene que ser el capital real. Igual una vez una persona me dijo, no, es que a mí me contó un contador que yo tengo que poner como la mitad, como 5 millones. Ya, pero la mitad dependiendo sobre qué. No, es que la mitad de 10 millones. Ya, pero eso va a depender del negocio. Porque quizá un negocio chiquitito, su capital sea 1 millón. Y una minera sean 1000 millones. O un restaurante sean 60 millones. O una empresa de servicio va a partir con 100 lucas. Entonces, ojo, no existe un valor aconsejable. Existe un valor real.
¿Ya? ¿Por qué existen todas estos mitos que se hablan de cuánto es lo que uno tiene que poner de capital? Porque claro, entre más alto o más bajo el capital, existen algunas ventajas o desventajas. ¿Ya? Entre esas tenemos que, por ejemplo, tener un capital más pequeño me permite a mí que cuando hago el trámite inicial en la notaría pague menos. O en la patente municipal también mi pago sea menor. ¿Ya? Eso es una ventaja. Pero también el tener un capital más alto me ayuda a que me abran más las puertas los bancos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando dijimos que la responsabilidad que tiene una empresa es hasta el capital que tiene? Entonces un capital más alto hace que el banco, cuando usted le va a pedir plata, y si usted tiene de capital 1.000.000 de pesos y le quiere ir a pedir 20, el banco va a ir a mirar su balance y va a decir, a ver, si es que esta persona no me fuera a pagar, ¿cuánto tengo para embargarle? Va a ir a mirar 1.000.000, entonces no le presto 20. Ahora, si yo voy a pedir 20 y tengo de capital 30 millones de pesos, dice, sí, a esta persona sí me conviene y le presto más plata. ¿Ya? No digo que sea como intransigente, que no siempre, pero esas son las variables que va a tener. Entonces, por eso es importante saber que más que porque me conviene o no me conviene, que mejor alto, que mejor bajo, que la ventaja, que la desventaja, es tener el capital real. ¿Y cómo yo sé ese capital real? Porque es el que calculé con mi flujo de caja, porque era el que me servía o el que yo necesito para echar a andar mi negocio. Yo puedo tener cambios en el capital, puedo aumentar o disminuir el capital en el tiempo, pero esto se hace siempre en base a escritura pública. Ya tiene que ser en base a una escritura pública siempre, el aumento o disminución de capital. Y lo otro es que este monto de capital, ¿por qué tiene que ser real? Porque me tiene que cuadrar con la contabilidad. Vuelvo al mito del principio, no es que el capital es ficticio, no es ficticio, es real, solo que no nos obligan a justificarlo o mostrarlo al inicio. Pero, ¿cómo se hace esa fiscalización? A través de la contabilidad. Si usted puso 1.000.000 de capital y para comenzar el negocio gastó 5, la contabilidad va a decir, ¿y de dónde sacó los otros 4? Ah, es que yo los puse. Ya, pues entonces eso es un aumento de capital. Ah, no, pero es que me lo van a devolver. Entonces eso es un préstamo y se tiene que firmar un contrato mutuo, como un pagaré, con fecha de pago, con interés y pagar el impuesto de timbre y estampilla. Ah, entonces ahí es donde se generan muchos problemas, o al revés, ponen un capital muy alto que jamás fue verdad y después les queda una cuenta contable ahí de un efectivo que no existe. Entonces, ojo porque la contabilidad va a ser lo que los va a echar al agua. Y eso después puede traer multa. Y siempre, normalmente, cuando el Servicio de Impuesto Interno ve a una empresa que está gastando más de lo que vende, no pregunta si aporte capital o no. Dice, acá hay ventas omitidas. Usted está vendiendo sin factura, aunque no sea así, pero los números no le cuadran. Entonces dice, usted está vendiendo sin factura, así que yo voy a calcular cuánto es más o menos el impuesto que debería pagar, más multas, intereses, puedo arriesgar cierre, clausuras y un montón de cosas, solamente por no haber hecho como corresponde desde el principio todo. ¿Ya? Y por último, tenemos
otras cosas que podrían ir en la escritura, ¿ya? Y que acá también tiene que ver mucho lo que hablábamos de tu empresa en un día, o la forma tradicional. Porque en la escritura también tiene que ir qué pasa en caso de disolución de la sociedad, de término, del fallecimiento de uno de los socios, de que si mientras va a haber una administración de un directorio, de un gerente general, si las acciones que yo voy a aportar son acciones tienen algún valor nominal, una serie, si se van a imprimir las carátulas, cómo se dividen, qué régimen tributario vamos a adoptar, si existen otros pactos sociales entre los socios que digan infinidad de cosas. Entonces, me ha pasado a mí ver en tu empresa en un día, en que como llegan y llenan cualquier cosa, dice que la dirección se va a encargar de un directorio y más abajo dice que no existe directorio sino va a haber un gerente general. Entonces, y después dice que en caso de disolución tiene que tomar la decisión el directorio porque no hay gerente general. Entonces está malo. Y lamentablemente, como les decía, el notario y el servicio de impuesto interno no revisan y uno puede hacer factura y dice, no, si yo llevo 3 años así, nunca me ha pasado nada. Pero eso no quiere decir que esté bueno. En algún momento va a tener algún problema. Entonces es mejor solucionarlos antes. ¿Ya? O acuerdos, como les decía, estamos creando una estructura más grande. Mira, uno de los socios solo le interesa poner el dinero, pero él quiere dejar claro que quiere recuperar tanta plata de aquí a tal fecha, o si no, su aporte sube, o que ya, pero el representante legal puede firmar solo estas cosas, o mira, vamos a tener un acuerdo de tal y tal cosa. Un cliente me tocó que eran 3 socios y que si uno de ellos moría, sí o sí sus acciones las tenía que tomar la empresa, la esposa, y le tenían que pagar esas acciones. Todos esos acuerdos no se pueden hacer en una empresa en un día. Tiene que ser una forma tradicional. ¿Ya? Ojo, no estoy diciendo que tu empresa en un día no sirve, solo que tenemos que ocupar la forma que sea acorde a la realidad de mi emprendimiento. Si yo soy un emprendimiento pequeño, que quizás quiero crecer en el futuro, que estoy solo yo y que no necesito más allá y no tengo la plata para estar pagando 300 o 600 lucas, haga tu empresa en un día y le va a servir mucho. Va a ser la solución para tener una empresa más rápido, no hacérsela a usted mismo. En vez de gastar 300.000 pesos, quizás va a gastar 50.000 y la va a hacer usted, va a ser súper rápido, va a poder hacer su negocio. Pero las personas que están haciendo negocios más grandes, que muchos ingenieros y que tienen algún negocio cerrado con una minera o etcétera, lo que sea, ojo, no ocupen tu empresa en un día. Ustedes están a otro paso, necesitan otro tipo de empresa, que es la forma tradicional. Ya, entonces, con esta información nosotros vamos a estar mucho más claros para poder generar nuestra empresa, para poder formalizar, para saber qué hago con los socios, cómo me distribuyo la plata, cómo hacemos esta participación societaria. Ahora, yo siempre pongo un ejemplo. Cuando nosotros constituimos la sociedad, o sea, hasta este punto, es como cuando la guagua nace. Pero después viene otro proceso, que en los bebés es ir a inscribirlo al registro civil, ¿cierto? Y ahí van a tener su RUT. Bueno, ahí después viene ese proceso, que es el servicio de impuestos internos, que es donde es como obtener el RUT, obtener el permiso para funcionar, es como ya vamos a nacer para todos los efectos legales. El servicio de impuestos internos. Ojo, y acá un par de aclaraciones. El servicio de impuesto interno no asesora. Ojo con eso. Y no porque sean mala gente, aunque muchas veces, bueno, ahora un poco menos, pero la atención al cliente es bastante deficiente. ¿Ya? Pero en la ley orgánica del servicio de impuesto interno dice que es fiscalizar el cumplimiento de las normas fiscales, tributarias. No es asesorar. Para eso están los contadores. Ya, entonces, ojo, cuando ustedes van al servicio de impuesto interno y quieren que los asesoren, que les digan cómo se hace, no les van a decir. O de repente les van a responder una que otra pregunta de buena onda,
pero ojo, no quiere decir que sea la respuesta correcta, porque para darle una respuesta correcta, un contador se tiene que sentar con ustedes, escucharles, entender su modelo de negocio y buscar la mejor opción. ¿Ya? Entonces, hay que tener ojo con esos detalles para no cometer más errores. ¿Ya? Mira, acá hay una pregunta también que me hacen. Luis dice, creando una empresa en un día, si después de un tiempo, cuando la empresa haya crecido, ¿puedo modificar la escritura de la forma tradicional? En primera instancia, no, Luis. Porque tu empresa en un día no es un tipo de sociedad. Los tipos de sociedad son EIRL, limitada, SPA, sociedad anónima, y esas yo me podría cambiar de tipo de empresa. Tu empresa en un día es una forma por la que yo constituyo la empresa. Entonces la constituí y ya está. No la puedo volver a constituir porque sería como que volvieran a nacer. Ya, entonces no es como que, lo voy a decir como súper en broma, pero no es como que, fue niñito, no, yo no quería que fuera niñito, voy a cambiarlo, que sea mujer, lo mando de vuelta al vientre. No, ya, es una forma por la cual yo nazco, es como una guagua nace por parto normal o por cesárea. Ya nació. ¿Ya? Ahora, ¿por qué digo en primera instancia? Porque sí hay un par de trámites legales que a ustedes les podrían permitir generar en base a esta misma empresa que ya existe un par de escrituras, protocolizaciones y cosas que lo hacen ver como una empresa tradicional. Pero su inicio siempre fue tu empresa en un día porque fue la forma de constitución. ¿Ya? Esa es la diferencia. Chicos, si no hay ninguna otra duda o consulta, espero que esta capacitación le haya servido. Yo sé que es un poco más técnica, habíamos tenido algunas cosas más estratégicas de marketing, pero esta es un poquito más técnica, pero es súper importante al momento de tener que constituir nuestra sociedad, saber todos los pros y los contras para tomar la mejor decisión. Aquí abajito, no acá, está el código ya para Sense, para el viaje del emprendedor y para todo este proyecto, así que ahí anótenlo, cualquier cosa está Leslie en el grupo de WhatsApp. Recuerden que pueden invitar a un amigo también para que se vaya uniendo, no hay problema, y seguimos con estos cursos hasta el próximo mes de febrero, que le van a ir entregando todas las herramientas necesarias para su empresa. Nuevamente, gracias a todos por estar ahí atentos. Gracias a Acción Emprendedora, que es el que gestiona todo esto, y a Corfo, que lo financia, y por supuesto al apoyo del Club de los Emprendedores Capacitarte Chile y el Centro de Negocios Cercotec Antofagasta. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.